Me da mucho gusto verte otra vez en este día. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Pues nosotros estamos muy contentos de estar otra vez aquí en línea con cada uno de ustedes y sabemos que Dios es bueno. También nos va a dar mucho gusto ver a muchos de ustedes, espero que muy pronto en persona. Estamos anticipando nuevos tiempos, tiempos diferentes, tiempos en los cuales también vamos a poder vernos en persona, reunirnos personalmente muy pronto otra vez. Bien, pues hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de cosmovisión, como hemos estado viendo ya a través de las últimas, creo que son 4 o 5 semanas, pero hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra cosmovisión en cuanto a Dios. Tenemos que alinear nuestra cosmovisión a la palabra de Dios. Y fíjense que hay muchas personas que ven a Dios de formas muy diferentes, muy extrañas algunos, pero pues nuestra manera de visualizar a Dios va a determinar muchas cosas en esta vida. Lo que tú crees acerca de Dios determinará en gran manera tu cosmovisión. Como tú ves a Dios va a determinar cómo ves muchas otras cosas en esta vida, incluyendo la tierra física, incluyendo nuestro propósito como seres humanos, nuestro origen, de dónde venimos, también la creación misma, para qué es, de qué sirve, cuestiones así. También, pues, lo que nosotros creemos acerca de Dios influye en nuestra familia, como nosotros vimos la semana pasada, cómo vemos el matrimonio, cómo vemos la familia, los hijos, todo eso pues es influenciado por nuestra cosmovisión, y nuestra cosmovisión es determinada por lo que nosotros creemos en gran parte acerca de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en el área de Dios, lo que nosotros creemos acerca de Dios, lo que más impactará nuestra vida presente, pero también nuestra vida futura. Es cómo visualizamos a Dios dentro de nuestra cosmovisión. Y la manera en que tú visualizas a Dios determinará tus vivencias espirituales. Nosotros en la vida muchas veces vamos a recibir lo que creemos, vamos a recibir conforme a cómo nosotros visualizamos las cosas, y esto tiene mucho que ver también con Dios. Conforme a que nosotros vemos a Dios, vamos a recibir de Él. Si lo vemos como un Dios bueno, un Dios justo, un Dios a quien podemos conocer, un Dios que quiere bendecirnos, vamos a recibir grandes bendiciones de Él y vamos a estar en comunión con Él. Pero si lo vemos como un Dios enojado, un Dios lejano, etcétera, entonces pues no vamos a poder recibir mucho de parte de Dios. Bueno, al entrar a la palabra hoy, quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos un momento y vamos a orar. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que determina nuestra cosmovisión y lo que nosotros creemos acerca de ti y todo lo que nos rodea. Yo te pido hoy, en el nombre de Jesús, que ilumines tu palabra, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos nosotros conocerte como en verdad eres tú, un Dios bueno. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿cómo visualizas a Dios? ¿Cómo es Dios para ti? Cuando tú piensas en Dios, ¿qué es lo que te imaginas? Y bueno, yo quiero invitarte a que participes también en el chat con nosotros hoy. Me encantaría escuchar algunos comentarios. ¿Cómo es lo que tú ves acerca de Dios? Algunos han visto a Dios como un hombre viejo en su silla, ¿verdad? Mecedora y con no sé, canas largas o algo así. Algunos ven a Dios como un hombre viejo enojado. Algunos lo ven como un hombre, pues porque siempre vemos a Dios como un hombre, ¿no? Por lo general, muchas personas sí, como un hombre muy amable, con una sonrisa. No sé, ¿qué es lo que tú ves acerca de Dios? Hay otras personas que visualizan a Dios como una nube de luz, ¿verdad? Algo místico, algo que no se puede comprender. Cada quien visualiza a Dios a su manera.
¿Tú cómo visualizas a Dios? Hay algunos factores que afectan la manera en que tú y yo visualizamos a Dios. Y algunos de estos factores incluyen cosas como nuestra crianza, nuestras tradiciones, cómo fuiste criado, cómo fuiste criado. Conforme a tu crianza vas a ver a Dios de cierta manera, a menos que hayas tenido otra experiencia posterior. Pero, por ejemplo, cuando alguien es criado dentro de una religión muy tradicional, ve a Dios como alguien pues místico, alguien muy extraño, alguien con quien no nos podemos relacionar fácilmente. Pues vemos a Dios a través de los ojos de la religión en vez de ver a Dios conforme a los ojos de una relación. También tu crianza tiene que ver en esto. Si tus padres siempre te hablaron acerca de Dios y te pintaron a Dios de cierta manera, no hagas eso, hijo, porque Diosito se va a enojar contigo, Diosito te va a pegar con un rayo. Si así te dijeron mientras tú estabas chiquito, pues vas a tener como que esa imagen de Dios, ¿no? ¿Cómo visualizas a Dios? Pues estos factores afectan. También tu relación con tu propio Padre terrenal afecta cómo visualizas a Dios. Si tuviste una muy buena relación con tu papá, aquí natural, pues vas a visualizar a Dios de una forma distinta a la persona que quizás su padre nunca estuvo en su vida, o su padre fue un hombre malo que lo golpeaba y lo maltrataba, nunca le demostraba amor ni cariño, ni hizo nada bueno por él o por ella. Esto afecta tu forma de ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Y muchas veces nosotros miramos a nuestro Padre Dios a través de los ojos de nuestro Padre terrenal. Y bueno, Dios quiere sanarnos en esta área también, no es algo que debe de permanecer con nosotros. Si tú tuviste una mala experiencia con tu propio padre, bueno, en primer lugar, perdónale, tienes que perdonarle. Ese es el primer paso. Pero en segundo lugar, tienes que pedirle a Dios que te revele cómo es Él como un padre. ¿Cómo es tu Padre Celestial? Porque tu Padre Celestial definitivamente no es como tu Padre natural. Él es muchísimo mejor, aunque el mejor padre que te pudieras haber tenido aquí en la tierra. Dios es todavía 1000 o 1,000,000 de veces mejor que lo que tú te puedes imaginar. También tus experiencias en la vida te llevan a visualizar a Dios de cierta manera. Quizá pasaste por alguna decepción, que le pediste a Dios algo que era muy importante para ti y lo que tú pediste, Dios no te lo dio. Y puede ser que por causa de experiencias negativas, ahora tú ves a Dios de cierta manera a través de esta experiencia, quizá con ojos negativos, por causa de lo que tú has vivido. También puede ser tu nivel de estudios, tu preparación en cuanto a la educación que te ha formado en cuanto a cómo tú miras a Dios. Fíjense que en cuanto a esto, las personas que han pasado por las universidades, tienen más educación, pues puede pasar una de dos cosas. Una es que pueden tener una mejor imagen de Dios todavía al admirar todo lo que Él hizo en la creación, a través de la ciencia, a través de las matemáticas, a través de todo lo que se estudia en la escuela. O puede ser que tus profesores te hayan dado una perspectiva negativa acerca de Dios, o incluso que te hayan dicho que Dios no existe y que tú hayas adoptado esa postura acerca de Dios. Entonces tu nivel de educación puede de alguna manera influir en cómo tú miras a Dios. La manera que visualizas a Dios se puede basar en varias cosas. En primer lugar, se puede basar en la verdad de la Biblia, la palabra de Dios. Ahí es donde queremos establecer nuestras bases para visualizar a Dios. Pero no todas las personas visualizan a Dios conforme a la palabra, conforme a la Biblia. También hay muchas personas que visualizan a Dios a través de los ojos de su propia imaginación.
Ahora, la imaginación del ser humano no es mala necesariamente, pero no siempre es correcta tampoco. Hay personas que visualizan a Dios conforme a su imaginación y dicen, no, pues Dios es algo místico, es como una nube de luz que está en el universo en alguna parte o fuera del universo. Son ideas, pero no son ideas necesariamente correctas acerca de quién es Dios, porque pues al comparar esas imaginaciones con la palabra, nos damos cuenta de que Dios no es precisamente así. Y bueno, de hecho, nuestra imaginación finita humana jamás podrá visualizar a Dios como en verdad Él es. Aún con la ayuda de la palabra y la ayuda de muchas otras cosas, nuestras propias experiencias con Dios, nunca podremos imaginar a Dios como en verdad es, porque Él es mucho mayor, mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar ni pedir. También la enseñanza de una religión puede influir en la manera en que tú visualizas a Dios. Filosofías místicas o filosofías religiosas influyen y pueden ser la base sobre la cual nosotros visualizamos a Dios. Ahora, todos formamos conceptos acerca de quién es Dios. Algunos llegan a algunas de estas siguientes conclusiones. Hay varias conclusiones a las que podemos llegar acerca de quién es Dios. La primera conclusión a la que llega mucha gente es que Dios en verdad no existe. Es simplemente un invento del ser humano primitivo que por causa de su falta de conocimiento de muchas cosas de la naturaleza, inventó un Dios para todo. Inventó a Dios como un pretexto para su falta de entendimiento. Por ejemplo, ¿por qué es que un volcán puede echar humo? No, pues es que el Dios del monte está enojado, ¿verdad? Entonces, pues hay personas que han llegado a esta conclusión y dicen, pues como el día de hoy existe la ciencia, ya no es necesario pensar en la posibilidad de un Dios. También hay otras personas que han llegado a la conclusión de que existen muchos diferentes dioses, el panteísmo. Esta fue la situación de muchísimas culturas de la antigüedad y también muchas culturas todavía el día de hoy. Si nosotros pensamos en culturas como la India, por ejemplo, pues hay muchísimos diferentes dioses y niveles de dioses dentro de esa cultura, también dentro de nuestra propia cultura, aunque muchas personas no lo admitirían, pues en realidad tenemos a muchos diferentes dioses. Los dioses de diferentes grados, por ejemplo, los santos milagrosos que hacen esto y lo otro según la religión, y también las diferentes vírgenes, que está la virgen de acá, la virgen de allá, diferentes vírgenes, y todo eso bajo un supuesto, como que una supuesta cobertura de un Dios único. Pues en realidad lo que estamos haciendo es que estamos inventando a muchos diferentes dioses en vez de creer en un solo Dios, creador de la tierra, los cielos y de todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe, lo que nosotros somos también. En el panteísmo tenemos un Dios para esto, un Dios para el otro, un Dios del monte, un Dios del valle, un Dios del árbol, un Dios de la montaña. Y pues esto fue el caso de los egipcios en el tiempo del Éxodo. En el tiempo del Éxodo está el pueblo de Israel bajo la esclavitud y Dios empieza a manifestarse por medio de las plagas. Seguramente muchos de ustedes se acordarán de las 10 plagas. Y para cada una de las plagas vemos que Dios se está demostrando soberano sobre todas las áreas en las cuales el pueblo de los egipcios creía que había un Dios diferente para cada una de estas áreas. Entonces estamos viendo aquí cómo Dios se enfrenta a los dioses falsos paganos de los egipcios. Algunos ejemplos aquí: el agua que se convierte en sangre va en contra del dios egipcio Api,
e Isis, dos diferentes dioses, los dioses del río Nilo, porque de repente el río Nilo se convierte en sangre. Dios está demostrando que Él es soberano sobre estos supuestos dioses de los egipcios. Las ranas, había un dios de los egipcios que se llamaba Ejet, que es la diosa del nacimiento y tiene cabeza de rana. Dios demuestra que Él es soberano sobre este dios o esta diosa. También de las moscas. Rey es el dios del sol dentro de la cultura egipcia de ese tiempo y Dios se muestra poderoso sobre el dios Rey. También en la muerte del ganado vemos que Dios está confrontando al dios falso de los egipcios, Hathor, que es la diosa que tiene como que forma de cabeza de vaca. Y Dios demuestra que Él es soberano a través de matar todas las vacas, los toros y demás en los campos. Entonces, pues Dios enfrenta toda esta situación para demostrar que Él es el único Dios soberano sobre todos los demás. Otro ejemplo muy interesante que vemos en el Antiguo Testamento es cuando en el tiempo de los reyes el pueblo sirio sale a atacar al pueblo de Israel y ellos fueron derrotados en la primera ocasión porque los atacaron sobre el monte. La segunda vez dice, no, pues vamos ahora a los valles porque Dios es Dios su Dios de Israel es Dios de los montes, pero no de los valles. Aquí sí los vamos a vencer. Voy a leer lo que dice de Primero de Reyes 20, versículo 28. Dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová. Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Nuestro Dios es Dios de los montes, de los valles, es Dios de los ríos, es Dios de los montes, ya dije eso, ¿verdad? Es Dios de toda la creación y de todo ser humano. Hay un solo Dios. Y creo que pues esto es algo que nosotros como cristianos creemos fácilmente, aunque también hay una mezcla con este asunto de los santos, de la Virgen y demás dentro de la religión tradicional. Entonces, pues tenemos que tener cuidado de entender que hay un solo Dios. Se manifiesta en tres, sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero los tres son un solo Dios. También, pues hay algunos que han llegado a la conclusión de que Dios existe, pero no podemos conocerle por varias razones. Esto sí es algo muy común en la sociedad todavía el día de hoy. Y es algo que ha existido durante toda la historia. Que Dios existe, sí está ahí, debe de haber algún Dios, pero no podemos saber quién es, no podemos convivir con Él y no le importa lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Encontramos esto también con Pablo en la ciudad de Atenas. Voy a leer de Hechos capítulo 17, el versículo 23. Dice que mientras caminaba Pablo, observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno en sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Y empieza a predicar acerca de Jesucristo, como Dios lo levantó de los muertos. Y cuando ya empezó a hablar de la resurrección de los muertos, algunos creían, otros decían que estaba loco y bueno, ya se armó ahí el asunto. Pero hay personas que creen que Dios hizo todo, pero abandonó su creación después de que hizo todo y no le importa la vida del ser humano ahora. El ser humano está en esta tierra sin ninguna relación con Dios. Dios originalmente nos puso aquí, pero hasta ahí llegamos. No podemos conocerlo porque está muy lejos, quizás está muy ocupado y posiblemente esté enojado con los seres humanos y por lo tanto, pues es imposible saber si Dios existe o si Él está por ahí. Él no tiene ninguna relación con nosotros como seres humanos.
Ahora, por supuesto, nada de esto es cierto. La Biblia declara que podemos conocer a Dios. Tú puedes conocer a Dios. Yo lo he conocido. Yo tengo una relación con Él. Yo sé quién es. Yo sé que Él sabe mi nombre, que me ha hablado por nombre en varias ocasiones. La Biblia dice esto, Oseas 6, versículo 3. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Dios está diciendo, es cierto, me pueden conocer. Es posible conocer a Dios. También la palabra dice en Isaías 55, 6, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Entonces hoy es el día para buscarlo. Hoy es el día para conocerlo. Nosotros sí podemos conocer a Dios, sí podemos acercarnos a Él, porque Él es real, Él existe y además de eso, Él tiene la voluntad de tener comunión con su creación, con los seres humanos en particular. Ahora, tu manera de visualizar a Dios, estamos hablando de eso, y tu manera de visualizar a Dios determinará básicamente tres cosas principales en tu vida. En primer lugar, la clase de relación que tendrás con Él. En segundo lugar, la eternidad, dónde pasarás la eternidad. Y tercero, lo que tú recibirás de parte de Dios. Entonces, lo que tú crees acerca de Dios, cómo tú visualizas a Dios, va a determinar estas tres diferentes áreas. Vamos a comenzar con la clase de relación que tendremos con Él. Lo que nosotros creemos acerca de Dios, cómo visualizamos a Dios, determinará la clase de relación que podemos tener con Él. Algunos ejemplos. Si crees en un Dios lejano, no podrás acercarte a Él de forma personal. Lógico, ¿verdad? Si tú dices, Dios está tan lejos, no es posible que tenga yo así comunión con Él, que Él me escuche cuando yo hable, pues nunca vas a poder entrar en una relación con Él porque tu Dios es un Dios sumamente lejano. Si crees en un Dios enojado, buscarás evitarlo. Hay muchas personas que tienen esta idea. Bueno, de hecho yo de joven tenía esta idea, de niño, de joven, llegué a desarrollar esta perspectiva, esta visualización de Dios, que Dios es como un hombre viejo por ahí, enojado, con un gran matamoscas, que nada más estaba esperando por ahí que alguien se equivocara en algo, que alguien pecara y ¡paz! Que nos daría con su matamoscas y quedaríamos eliminados. Pero Dios no es así. También hay personas que ven a Dios como un Dios enojado y buscan apaciguarlo. Esto es algo que sucede en muchas tradiciones de muchas culturas y también dentro del cristianismo. Desafortunadamente también ha entrado esta idea pagana, literalmente pagana, dentro del cristianismo. Si nosotros miramos algunas culturas, por ejemplo, aún el día de hoy, si hay algún monte por ahí, algún volcán que está echando humo, significa que el Dios de ese volcán está enojado y hay que llevar alguna ofrenda para apaciguar al Dios de ese monte. Son ideas que existen, pero dentro del cristianismo también existe esto. Fíjense que hay personas que están buscando cumplir mandas o cumplir con ciertas reglas o ciertas promesas para poder apaciguar a Dios o vivir conforme a cierto legalismo para apaciguar a Dios porque Dios está enojado. La manera de algunos de ver a Dios. También si crees que Dios es un Dios apático y silencioso, no hay razón por qué orar a Él, porque pues ni le importa, ¿verdad? Si Dios es apático y tú le pides algo,
no te va a hacer caso. ¿Qué caso tiene la oración si Dios es un Dios apático? No es correcto esto, pero hay muchas personas que creen que Dios no habla, que Dios no responde, que no tiene caso ni siquiera orar a Dios. Si crees en un Dios legalista, intentarás agradarle por medio de una gran lista de reglas y de mandamientos. Sé que hay muchos cristianos que entran en esta, realmente es una esclavitud. Yo no sé si tú has vivido esto, pero si es tu caso el día de hoy, yo quiero simplemente derribar ese espíritu religioso en el nombre de Jesús y derribar esas fortalezas mentales, fortalezas en el corazón, porque Dios no está buscando a que nosotros seamos gente legalista, que intentemos ganar el favor de Dios a través de una gran lista de lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que se debe y lo que no se debe de hacer. No, Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios que nos responde por su gracia y no por nuestro cumplimiento de ciertos deberes religiosos. Si tú crees en un Dios que es bueno, amoroso, entonces buscarás acercarte a Él. Y esto es lo que yo creo, y yo espero que ustedes también crean el día de hoy, que Dios es bueno y que Dios es amoroso. La Biblia dice en Hebreos 17, la última parte del versículo 27, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios es un Dios cercano, no es un Dios lejano, no es un Dios que está mucho más allá de todos los universos, mucho más allá de todas las galaxias. Bueno, de alguna manera Dios es creador de todo eso, entonces está fuera de todo eso, pero al mismo tiempo Él está tan cerca, más cerca a ti el día de hoy que la persona que está a tu lado. Es un Dios cercano a nosotros y además de eso, Él es bueno. Dios es bueno y cuando nosotros le buscamos de todo corazón, Él nos responde. Nos dice en Jeremías 29:13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Quiero retarte el día de hoy. Hoy es un día para buscar a Dios con todo tu corazón, porque si tú lo haces, Él va a ser hallado por ti. Tú lo vas a encontrar. Es su promesa dentro de la palabra, que cuando nosotros le buscamos, lo vamos a encontrar. ¿Por qué a veces no encontramos a Dios? ¿Por qué a veces sentimos que Dios está tan lejos de nosotros? ¿Será porque muchas veces no lo estamos buscando de todo corazón? Es muy probable que así sea, que nosotros simplemente entramos en apatía y no clamamos a Él, no le buscamos, nos acomodamos en las cosas de la vida a las que estamos acostumbrados y no buscamos a Dios. Pero la Biblia nos promete, es una promesa de parte de Dios, que si nosotros le buscamos, lo vamos a encontrar. Si crees en un Dios que se comunica con nosotros, que nos habla, que nos responde cuando nosotros le hablamos, entonces oraremos y pediremos. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, Jesús da estas palabras. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Fíjense que Dios quiere que nosotros clamemos a Él, que toquemos a la puerta y que cuando nosotros lo hacemos, Él nos abrirá. Él entrará a nuestro corazón y podremos tener comunicación y comunión con Él. Yo creo que esto es importante, es clave para cada uno de nosotros. Necesitamos clamar a Él. Cuando clamamos a Él, Él abre pues la posibilidad de comunicación con nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Y pues otra consecuencia de creer que Dios es un Dios que se comunica con nosotros es que nosotros entonces tendremos una razón por qué orar, por qué pedir. Si nosotros creemos que Dios va a responder,
Claro que sí, vamos a pedirle. Claro que sí, vamos a orar a Él, porque Él es un Dios que responde en verdad. Otra área en la cual nosotros somos afectados y algo que determina lo que nosotros vamos a recibir en cuanto a Dios después de creer que Él existe, es que nuestra eternidad va a ser determinada conforme a nuestra cosmovisión de Dios. Lo voy a decir otra vez. Nuestra cosmovisión acerca de Dios o cómo nosotros visualizamos a Dios determinará dónde vamos a pasar toda la eternidad. Miren este pasaje de Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Dice la palabra: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. En esta porción de la Escritura vemos dos diferentes preguntas que hace Jesús a sus discípulos. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que soy? La segunda pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy? Son dos preguntas, una muy fácil de contestar y otra no tan fácil de contestar. Es fácil para contestar a esta primera pregunta. ¿Qué dice la gente acerca de Jesús? Bueno, algunos dicen que es un iluminado. Algunos dicen que es uno de los muchos caminos para llegar a Dios. Algunos dicen que fue un muy buen hombre. Algunos dicen que Él vino a este mundo para demostrar a los seres humanos cómo amar. Bueno, hay algunas verdades en todo esto, pero es lo que dice la gente. Ahora, la segunda pregunta es lo que determinará nuestra condición aquí en la tierra y por toda la eternidad. ¿Qué dices tú acerca de Jesús? ¿Quién es Jesucristo para ti? La manera en que tú ves a Dios por medio de Jesucristo determinará tu eternidad. ¿En qué está basada tu fe? ¿Está basada en lo que otros dicen acerca de Jesús? Sí, es que en mi casa pues nos inculcaron mucho la fe. He escuchado esa frase tantas veces. En nuestra familia, nuestra madre nos inculcó mucho la fe en Dios. ¿Ok? Pero ¿tú qué dices? Eso es lo que tu madre creía. ¿Qué crees tú acerca de Jesucristo en particular? Esto es importante porque no puedes llegar al cielo basándote en la fe de tus padres, de tu familia, de tu hermano, de algún tío, de algún sacerdote, de algún pastor. No, tu futuro en el cielo con Dios o fuera de ese lugar es determinado por lo que tú crees acerca de Jesucristo. Y por eso me encanta este pasaje, cómo Jesús hace estas dos preguntas a los discípulos. ¿Qué dicen nosotros acerca de mí? Muy fácil de contestar esta pregunta. Pero ahora, ¿qué dices tú? Y Pedro aquí tuvo la respuesta porque él ya había experimentado una verdadera fe en Cristo Jesús. Es interesante que no contestaron los demás discípulos, solo vemos una respuesta y es la respuesta de Pedro. Quizá otros de ellos estaban todavía confundidos acerca de Jesús. Pues ¿quién es? Es un gran profeta, hace milagros, Dios está con él. Pero Pedro tenía una respuesta mucho más exacta y una respuesta que le dio la salvación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él reconoció a Jesús como el Hijo de Dios
y reconoció a Jesús como Señor, como Mesías, el que es capaz de salvarnos. Ahora tú, el día de hoy, ¿cómo ves a Jesucristo? ¿Él para ti es Dios? ¿Él para ti es el Mesías? ¿Él para ti es el Hijo de Dios? Mejor todavía, Él es tu Señor y tu Salvador. Esto es importante, porque esto es lo que va a determinar dónde tú estarás por toda la eternidad. Si tú podrás entrar aún en esta vida, en una relación estrecha, íntima con Dios. ¿Tú qué dices acerca de Jesucristo? ¿Quién es Él para ti? Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos revele la respuesta de esto a nuestro propio corazón. Y yo quiero invitarte a que tú le digas, aún en este instante, Señor, muéstrame quién eres tú. Dame una verdadera revelación de Jesucristo. No quiero creer por lo que otros dicen, no quiero creer solamente por lo que me han inculcado desde mi niñez. Yo quiero una revelación verdadera de parte del Padre Celestial, así como tuvo esta revelación Pedro. Pues otra cosa que tu percepción de Dios va a determinar en tu vida, y estamos hablando hoy de cosmovisión en cuanto a Dios, cómo visualizamos a Dios. Como tú visualizas a Dios, determinará en gran medida lo que tú podrás recibir de Él. Tu forma de visualizar a Dios puede limitar lo que Dios puede hacer dentro de tu propia vida. Un ejemplo de esto sucedió en la vida terrenal de Jesús, en su ministerio terrenal, cuando Él fue a Nazaret, a su propio pueblo, donde Él había vivido por muchos años en su niñez, su juventud. La gente lo conocía como un hombre solamente. Lo conocían como el hijo del carpintero. Y por cuanto lo visualizaban simplemente como un carpintero más en el pueblo, no pudieron recibir milagros de él. De hecho, Jesús dice que él no pudo hacer muchos milagros en ese lugar por causa de la falta de fe, porque él era muy conocido ahí solamente como un ser humano. No lo podían ver como Dios. Si tú crees que Dios está lejos, desocupado, desinteresado, entonces no hay razón por qué orar. Si tú visualizas a Dios como un hombre viejo y enojado, no esperarás recibir respuestas a tus oraciones ni bendiciones de parte de Dios. O si tú tienes la idea de que Dios ya no hace milagros el día de hoy, no pedirás milagros ni recibirás milagros. Yo les quiero comentar algo aquí. Fíjense que esta fue la manera en que yo fui educado desde mi niñez hasta los 16 años de edad, que Dios antes hacía cosas milagrosas, pero todo eso era reservado para los tiempos bíblicos, que el día de hoy Dios ya no actúa, no interviene en la vida del ser humano como en el tiempo de la primera iglesia o en el tiempo del ministerio natural, o más bien el ministerio terrenal, esa palabra que estaba buscando, de Jesucristo en ese primer siglo después del nacimiento de Jesús. Y pues por lo tanto yo tenía mis dudas. Yo realmente no creía que si yo oraba por alguien que estaba enfermo, que esa persona podría sanar, por ejemplo. Yo no creía que Dios interviene en los asuntos del ser humano el día de hoy. Sí, nos enseñaron a orar, pero dentro de la tradición que nosotros teníamos, nunca esperábamos recibir ningún milagro de parte de Dios. Quizás solamente una ayudadita, si nosotros nos ayudábamos a nosotros mismos, casi como esa frase tan común que algunos piensan que es escritura: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, pero pues era la perspectiva que yo tenía de
pues sí, de Dios en mi niñez, en mi juventud, hasta los 16 años de edad, cuando descubrí otras cosas acerca de Dios. De hecho, yo también creo que esto tiene que ver con una sobrereacción en el tiempo de la Reforma Protestante, a principios de los años 1500, cuando Martín Lutero y Juan Calvino y varios otros de los primeros reformadores rompieron con la Iglesia Católica Romana tradicional. Ellos tenían muchas razones por las cuales pues estar descontentos con la manera en que la Iglesia Católica Romana practicaba la religión y enseñaba la religión, porque se basaba en obras del ser humano, se basaba en mucha manipulación. Y dentro de todo esto también pues era el asunto de los milagros. Como nosotros todavía vemos hasta el día de hoy, hay muchas personas que creen que la Virgen les va a hacer algún milagrito, ¿verdad? Como la gente habla normalmente. Y pues en la Reforma Protestante, que estos hombres, estos reformadores, querían romper con estas ideas, estas filosofías místicas que la iglesia tradicional practicaba, y por lo tanto comenzaron a enseñar que los milagros en verdad no existen, que todo eso cesó desde los tiempos de los últimos apóstoles, que cuando murió el apóstol Juan, ahí es donde terminaron los milagros. Sin embargo, la Biblia no enseña esto. Y fue una tradición reformada que ha venido a través de los siglos hasta el día de hoy, que todavía afecta dentro de muchas de las tradiciones de las denominaciones cristianas. Y es la razón por la cual en muchas denominaciones cristianas no se enseña sobre los milagros, o se enseña que los milagros ya pasaron, que son algo del pasado. Y es una sobrereacción a pues una creencia mística en los milagros de la iglesia del tiempo medieval. Pero yo quiero decirte el día de hoy que nosotros, cuando leemos la Biblia, descubrimos la realidad de que Dios todavía el día de hoy hace milagros. Descubrimos que en ninguna parte de la Escritura dice que los milagros cesarán en este tiempo. Ahora, en 1 Corintios 13 sí menciona que ciertas cosas van a cesar, ciertas cosas van a concluir, pero cuando venga lo perfecto, en otras palabras, cuando ya estemos en la gloria del Señor, en la segunda venida de Cristo, cuando ya no será necesario hablar en lenguas o los dones o algunos de los milagros, ya no van a ser necesarios porque todo va a ser perfecto, todo va a ser restaurado. Pero mientras nosotros seguimos teniendo la necesidad del Espíritu Santo, de los milagros, de los dones, de todo lo que Dios ha designado para la iglesia de los últimos tiempos. Y yo estoy convencido de que podemos esperar que Dios haga las mismas cosas que hizo a través de Jesús en su ministerio terrenal, las mismas cosas que vemos en el libro de los Hechos, lo que hizo el apóstol Pedro cuando su sombra caía sobre algunos enfermos y sanaban, el apóstol Pablo, muchos otros dentro del libro de los Hechos. Podemos esperar ver esos milagros y aún mayores milagros que esos en estos últimos días. Entonces, si visualizamos a Dios conforme a la Biblia, esto puede impulsar nuestra fe para recibir bendición de parte de Él. Si tú crees que Dios está cerca de ti, que cuando tú oras, Dios escucha tus oraciones, entonces orarás, pedirás, recibirás milagros de parte de Dios. Jesús lo puso en estas palabras en Mateo 7:7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Si crees que Dios es bueno, recibirás de su bondad las bendiciones suyas. Salmos 34:8 nos dice: prueban, vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Yo creo que
Para nosotros es muy importante establecer la base de que nuestro Dios es bueno. No es un Dios malo, no es un Dios que está buscando castigar a todo el mundo. Él por naturaleza es un Dios bueno y quiere bendecirnos. Si nosotros creemos que Dios es un Dios todopoderoso que hace milagros hoy, entonces recibiremos milagros. Santiago 1:17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Si tú crees que Jesucristo ha resucitado, que Él está sentado a la diestra del Padre el día de hoy y que Él sigue haciendo milagros el día de hoy, puedes recibir de Él. Como leímos en Santiago, Dios es bueno. Él nos da buenas dádivas, buenos regalos. Todo lo bueno desciende de Él, pero también en Él no hay sombra o variación como sombras que se mueven. Dios sigue siendo igual. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, cuando tú ves en la palabra de Dios que Dios hizo algún milagro a favor de alguien y tú dices, yo creo que Dios puede hacer eso también conmigo el día de hoy, tú también puedes recibir, porque Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo. Y no es como cuando hay un árbol por ahí que se está moviendo en el viento y la sombra pasa de aquí para allá y de regreso. No, Dios es constante. Y lo bueno que Él ha sido en tiempos pasados, Él sigue siendo bueno el día de hoy y quiere ministrarnos de su bondad, quiere manifestarse en tu vida hoy. Hay dos factores que determinarán lo que tú y yo podemos recibir de Dios. Primero, lo que crees. Y eso es lo que nosotros hemos estado examinando el día de hoy. ¿Qué es lo que tú crees acerca de Dios? ¿Cómo visualizas a Dios? Jesús dijo a un oficial romano, vuelve a tu casa debido a que creíste ha sucedido. Lo que tú crees va a determinar lo que sucede. Lo que tú crees acerca de Dios va a determinar lo que tú puedes recibir de parte de Dios. Pero hay un segundo factor. Y este factor es en qué se basa tu fe o tu creencia. Hay personas que dicen que pueden recibir todo lo que nombran, todo lo que hablan, todo lo que creen. Sí, yo creo que eso va a suceder y va a suceder. Pero no tienen ninguna base para su creencia o para su fe. Es importante que nosotros mantengamos una base correcta para nuestra fe. Si tu fe está puesta en la palabra de Dios, en las palabras de Jesucristo mismo, puedes estar seguro que recibirás lo que tú estás pidiendo por la fe. Yo digo esto porque hay muchas personas que no tienen base para su fe. Simplemente dicen, yo tengo mucha fe que esto va a suceder. Y luego cuando no sucede dicen, ¿por qué no sucedió? Yo tenía mucha fe. Sí, podemos tener mucha fe, pero ¿fe en qué? Tenemos que tener fe en Dios, fe en su palabra, fe en las palabras del Señor Jesucristo. Pues en conclusión el día de hoy, tu cosmovisión es importante, pero es especialmente importante cómo tú visualizas a Dios. Hoy es el momento de desechar ideas equivocadas acerca de Dios y adoptar la cosmovisión bíblica en cuanto a quién es Dios. Si lo hacemos, recibiremos gran bendición de parte de Dios. Al concluir este día, yo quiero invitar al Espíritu Santo para revelarse a tu vida. Y como nosotros ya comentamos, lo más importante es nuestra eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Y nuestra fe se tiene que basar no en lo que otros han dicho acerca de Jesucristo, sino la revelación del Padre en nuestro propio corazón.
Señor, hoy nosotros queremos tener una revelación de Jesucristo. Y yo quiero pedirte que tú ministres a cada persona que está viendo y está escuchando mi voz en este momento. Señor, te pido que tú nos des una revelación de Jesucristo como el Hijo del Dios viviente y como el Mesías, como el Salvador, pero también como mi Señor y mi Salvador. Padre, te pido que tú hagas esto personal para cada persona que está con nosotros hoy. Si tú hoy estás recibiendo esta revelación, ponlo en el chat. Déjanos el comentario. Simplemente pon: yo creo que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, que Él es el Hijo de Dios que vino para quitar los pecados del mundo, pero también los pecados míos. Y yo lo recibo hoy en mi vida, en mi corazón, como mi Señor y como mi Salvador. Nosotros también tenemos que ver a Dios como un Dios bueno. Quizá hay algunos que están con nosotros este día que han visto a Dios como un Dios enojado, un Dios lejano, un Dios místico, un Dios que no se puede conocer. Yo quiero pedir por la revelación del Espíritu Santo sobre tu vida el día de hoy, que Él pueda demostrarte cómo es Dios en verdad. Padre, te pido que donde hay dudas, donde ha habido un pensamiento erróneo, una visualización errónea acerca de quién eres tú, Señor, que reemplazcas esos pensamientos, esa manera de ver a Dios con la verdad de la palabra. Padre, te pido en el nombre de Jesús que quites las ideas equivocadas acerca de quién eres tú y que pongas en nuestros corazones el día de hoy tu verdad, que tú eres un Dios bueno, un Dios cercano a nosotros, un Dios que nos amas, un Dios que tiene un propósito para nuestras vidas, un Dios que quiere suplir nuestras necesidades, un Dios que contesta nuestras oraciones, un Dios que habla y se revela a nuestros corazones. Gracias porque así eres tú. Gracias porque tú eres el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de los pactos, el Dios de David, el Dios de Jesucristo, el Dios de los apóstoles, pero también eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nosotros podemos conocerte, no por lo que otros dicen, sino por nuestra propia experiencia contigo. Y por último, este día yo quiero simplemente invitarte a que tú comiences a experimentar a Dios en tu propia vida. Yo creo que Dios nos quiere visitar en este tiempo. Yo estoy seguro que Dios se va a derramar con su Espíritu Santo en formas distintas, nuevas, frescas. Quiere visitarte a ti hoy en donde tú te encuentras. Busca tener experiencias frescas, experiencias nuevas con Dios. Padre, te pido que tú derrames de tu Espíritu Santo en cada hogar y a cada persona que me está escuchando el día de hoy. Tiempos de avivamiento, tiempos de visitación, tiempos de revelación, tiempos de hambre y sed de tu presencia. Visita a tu iglesia, visita ríos al desierto, visita nuestra ciudad, pero visítanos a nosotros en estos próximos días. Te amamos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.